Gonzalo Escribano, investigador del Real Instituto Elcano, con quien vamos a analizar esta cuestión en los próximos minutos. Gonzalo, muy buenas. Buenas tardes. Gonzalo, como decimos, el embargo del petróleo y gas a Rusia ahora mismo es el tema que está sobre la mesa de debate de Bruselas. De hecho, escuchábamos este miércoles al presidente ucraniano, a Zelensky, metiendo todavía más presión y pidiendo que estas sanciones sean inmediatas y que incluyan, insistía, ese embargo de petróleo. Vemos de todas formas cómo países como Alemania y Hungría en el viejo continente se están oponiendo a ese embargo energético. De todas formas, por establecer una fotografía general de la situación que tenemos ahora mismo, ¿cómo están afectando las sanciones aplicadas hasta la fecha al sector energético ruso? Bueno, la verdad es que hasta ahora el sector energético, salvo el carbón, no está siendo muy afectado por las sanciones propiamente impuestas por la Unión Europea. Lo que sí está teniendo lugar es un proceso que se llama de autosanciones, es decir, las empresas europeas en concreto están intentando no comprar crudo ruso por los grandes problemas de reputación que ello implica para ellas. Y por eso, básicamente, ese crudo se está vendiendo con unos descuentos. El crudo de los Urales, que es básicamente el de referencia en Rusia, se está vendiendo con unos descuentos de hasta $30, de lo cual se están aprovechando consumidores como la India y China y otros, ¿no? En la medida en que pueden, porque tampoco es una cosa automática que se pueda redirigir todo, ¿no? Y eso es lo que ya está pasando en este momento. Gonzalo, ¿cómo podrían proceder esas negociaciones entre los líderes europeos para sacar adelante el embargo del petróleo y el gas ruso? ¿Podríamos ver finalmente cómo se materializa el embargo en este sexto paquete de sanciones, como decimos, con algunos países que se están mostrando en contra de que se produzca esto? ¿Cuáles son las principales voces que se están enfrentando en esas conversaciones? Bueno, la verdad es que por el momento la discusión se centra más en los plazos y en los momentos y cómo se aplica que en si se debe aplicar el embargo o no. Yo creo que hay un convencimiento ya generalizado de que el embargo se tiene que aplicar. Lo que hay también es una preocupación de que ese embargo se aplique de una forma que no dispare los precios del petróleo y que no suponga un coste económico inasumible, incluso, dicen los alemanes, una recesión, ¿no?, en Europa, que también es una cosa que hay que considerar. Esos argumentos lo que apuntan es que no puede ser que sea más dañado el que sanciona que el sancionado. Eh, es verdad que cuando uno empieza a mirar en la cuestión de plazos, las diferencias ya se empiezan a pulir y probablemente por ahí venga la solución. Lo que está diciendo, por ejemplo, Alemania es que quieren prescindir de las importaciones de gas en 2024 de Rusia, que es mucho tiempo probablemente para Ucrania, pero para un sistema energético tan complejo no es tanto, y que están dispuestos a prescindir de las importaciones de crudo ruso para finales de este año, ¿no? Y que pueden empezar a prescindir la mitad de ellos pues, para dentro de unos meses. Entonces, puede pasar al final como ocurrió con el carbón, que se adopta una medida de unas sanciones al carbón, pero aunque se adopta en el paquete, en el quinto, creo recordar, no entran en vigor de forma plena hasta agosto, si no me equivoco. Y probablemente aquí pase algo así, se puede hacer un anuncio, una parte va entrando gradualmente, quizá de manera más o menos inmediata, otra a cierto plazo, y ahí probablemente es donde esté la negociación, ¿no? En cuáles son los plazos y la gradualidad y la forma en que se acompañan esas medidas para que no suponga un fuerte rebrote de los precios del petróleo que ya están muy elevados. Bueno, Gonzalo, que decías, no estaba seguro, agosto efectivamente es la fecha. Mientras mencionabas un temor de que se puedan disparar los precios del petróleo en medio de esa aplicación del embargo. De hecho, recogíamos en las últimas jornadas la previsión que ya hacía la casa de análisis de JP Morgan, que decía que un embargo al petróleo ruso podría disparar el precio a $185 el barril. ¿Realmente son esos precios los que podríamos llegar a ver? ¿Es una posibilidad más que convincente, más que probable? ¿Cómo crees que podría evolucionar el precio del barril si finalmente se produce un embargo pues, no sé más o menos cuándo se materializan las conversaciones ya de forma definitiva, pero bueno, sé que en los próximas semanas, próximos meses?
Bueno, el precio ha empezado a subir ya, solamente con los rumores de que pueda haber un embargo. Es verdad que también ha coincidido con otras noticias que no son precisamente buenas, como problemas en la producción libia, bueno, en las terminales libias de exportación, que ha quitado 500.000 de barriles diario del mercado en un momento pésimo, y también la incapacidad de la OPEP para alcanzar sus propios objetivos de producción, que ya nos parecían escasos. Entonces hay todo un cúmulo de malas noticias que están detrás de esa subida de precios, pero sin duda uno de los vectores es el run run o el rumor de que el embargo está cerca. ¿Y hasta dónde pueden llegar los precios? Bueno, hay distintos escenarios. Claro, pues JP Morgan ha dicho lo que ha dicho. Y creo que ellos lo hacían sobre un escenario de reducción total, ni siquiera total, sino de reducción del crudo de unos 2 millones de barriles o así, ¿no? De forma que eso incluiría una cierta gradualidad. Depende de los escenarios, pero evidentemente una subida del crudo va a ser ineludible si tenemos que prescindir de los cerca de 4 millones de barriles de petróleo que estamos importando, no en España, que importamos muy poco, pero en la Unión Europea, de crudo ruso. Y eso va a repercutir no solamente en el precio en Europa, aunque lo hará en mayor medida, sino a nivel internacional y, por tanto, empieza a suponer un riesgo serio también para la recuperación económica global. Gonzalo, y por último, sí que vemos como, por ejemplo, en el caso del gas natural licuado, Estados Unidos se está posicionando como el principal proveedor europeo, así que también entendemos que del embargo van a salir muchos países fortalecidos por la capacidad que van a tener de poder provisionar al viejo continente. Bueno, veremos cómo se reformula esa capacidad, pero desde luego muchos son los países que pueden sacar tajada de esa situación. Bueno, de momento de lo que se está hablando es de un embargo del petróleo, ¿no? Es verdad que también Estados Unidos está en niveles récord de exportación, pero bueno, el gas veremos a ver lo que ocurre. Ya Alemania, como apuntábamos antes, ha dicho que antes de 2024 le resulta muy difícil prescindir, aunque va a intentar reducir al máximo. Y esos son los horizontes que algunos países, los más afectados, y por dar el más grande, ¿no?, están un poco pensando. Yo creo que va a ser difícil resistir la presión si la evolución de la situación en Ucrania sigue deteriorándose tanto el conflicto como el sufrimiento humano y el coste político de no hacer nada, de la inacción, va a ser muy fuerte, pero es verdad que ese dilema que tienen las autoridades entre dañar fuertemente la economía europea, incluso la mundial, evitar ese flujo constante de dólares y de euros a Rusia, es muy difícil de conciliar, ¿no? Entonces van a intentar, yo creo, hacerlo de una forma gradual, lo más ordenada posible, buscando medidas de acompañamiento y alternativas conforme se va avanzando en el desacoplamiento del sistema energético ruso. No hay que olvidar que no estamos hablando solamente de petróleo, hablábamos hace unas semanas de carbón, estamos ya pensando en el gas, pero es que hay muchos países del este de Europa que siguen teniendo centrales nucleares de fabricación rusa y que necesitan combustible nuclear proporcionado por Rusia y que es muy difícil de buscar alternativas. Es decir, desacoplarse energéticamente de Rusia es muy complejo, lleva tiempo, hay que hacerlo de manera ordenada y aunque la presión política y por parte digamos, de la dimensión más diplomática, pues hay una fuerte presión porque es verdad que es muy difícil políticamente de asumir lo que estamos viendo y seguir financiando esa guerra, también hay mucho resquemor de que hacerlo de una manera precipitada puede minimizar el impacto, el coste sobre Rusia y, sin embargo, amplificarlo sobre las economías europeas, precisamente en un momento complicado y, sobre todo, pues hombre, son medidas que no se toman justo unos días antes de unas presidenciales problemáticas, ¿no? Sin duda alguna tenemos esa segunda vuelta el 24 de abril, este domingo, en las elecciones francesas. Bueno, la negativa de comprar petróleo ruso por parte de Occidente, ya lo aventuraban, puede tener unas consecuencias serias en el comercio, en el mercado mundial. Veremos también qué ocurre, porque como bien apuntabas, Gonzalo, no solo el petróleo, también está sobre la conversación el carbón, el gas. Veremos qué ocurre con todo el sector energético en su conjunto ruso y sobre todo cómo se va conformando y cómo van evolucionando esas conversaciones. Gonzalo Escribano, como siempre, desde el Real Instituto Elcano, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.